El Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor, cada uno de ustedes. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie y abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos 6. Vamos a leer desde el 1 hasta el 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte y por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a pedir que si usted gusta pasar aquí al frente o si usted quiere quedarse ahí en su lugar, lo puede hacer. Vamos a hablar con Dios, le vamos a exponer nuestras peticiones, que esperando que sean contestadas bajo la voluntad de Él, porque Él hace como Él quiere, no como nosotros queramos. Padre celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das de estar en tu casa, Señor, un día más. Bendito, Señor, aquellos que vienen en tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, Señor. Estamos aquí, Padre, con el propósito de alabarte, de bendecirte y decirte gracias, Señor. Gracias por la vida que nos has dado, Señor. Gracias por el don de la salvación, mi Dios. Gracias por el regalo inefable que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo amado, por rescate de nosotros, Señor. Aunque no lo merecemos, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú nos amaste antes de la fundación del mundo, Señor. Nuestra mente no alcanza a entender, Padre. Pero tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Un Dios que se goza, Señor, en la alabanza. Un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de perdón, mi Dios. Estamos aquí, Señor, no porque seamos los mejores, sino por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Oh Padre de la gloria, sin ti, ¿qué haríamos? Sin ti no somos nada, Señor. Señor, si tú no estás en nuestras vidas, de nada sirve, mi Dios. Tú eres la razón de nuestro existir. Tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. ¿A quién iremos, Padre? ¿A dónde iremos sin ti, mi Dios? Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar contigo. Sé que nuestros clamores, nuestras oraciones han sido escuchadas, Padre, porque confiamos en ti, Señor. Te agradecemos, Padre. Por eso, Señor, queremos adorarte en esta hora.
Espíritu divino, alabanzas te doy. Adorar al Salvador, tributarle toda gloria, pueblos suyos por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor, tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Adoradle, 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 adorar al Salvador, tributarle toda gloria, pueblos suyos por su grande amor. Adoradle, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Dígale: yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, Jesús, yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Dígale: yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús, yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Una vez le decimos: yo te adoro, yo te adoro, sí Señor, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús, yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Sí, Señor, aquí tienes un pueblo que te adora, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre, el estar aquí en este lugar para adorarte, para bendecirte, Señor. Porque el punto es ese, Padre, que tú siempre seas el exaltado en todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande
Ese es nuestro Dios, hermanos. Con Él siempre seremos victoriosos. Así damos lugar a nuestro hermano y que Dios le siga bendiciendo. Dios bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios para adorarle y para bendecirle. Amén. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Vamos a entrar a otro tema acerca de los dones espirituales. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 12, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 8 al 12. Cuando lo tenga, hermano, por favor me lo indica. Amén. Lo voy a leer y usted me sigue con su vista. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta preciosa hora de la noche, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque nos has permitido hablar contigo a través de la oración, expresando nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras necesidades. Todo lo que nuestro corazón necesita lo hemos expresado. Aún hemos cantado unos cantos, Señor, de alabanza, de adoración. Hemos traído nuestra ofrenda. Ha llegado el momento, después de hablar nosotros hacia ti, ha llegado el momento de escucharte, de prestar atención, de inclinar nuestro oído, Señor. Te rogamos que abras los ojos de nuestro entendimiento, que cabes nuestros oídos. Sabes y conoces nuestra condición. Te rogamos, Señor, que este estudio sea de bendición, sea, Señor, de provecho, que tu palabra, Señor, sea la medicina, el ungüento, el bálsamo, y que nos haga avanzar, Señor, que nos haga anhelar lo que tú tienes para tu iglesia. Me pongo en tus manos, Señor, pido la gracia, la sabiduría y la unción. Señor, tendré el cuidado de darte siempre a ti toda la honra y toda la gloria. Lo pedimos, lo recibimos por Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche. Como es un estudio, vamos a usar la Biblia mucho. Dice las Sagradas Escrituras, hermano, hablando de Jesús. Acuérdese que estuvimos viendo acerca de los dones del Padre. Dijimos que la palabra para dones del Padre era la palabra dorea. Aquí vamos a ir, hermano, al verso número 8. Y vamos a encontrar que dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, ¿qué dio Jesús, hermano, a los hombres? Dio dones. La palabra griega que se usa aquí para dones no es la palabra doria, es la palabra doma. Y esto se refiere, hermano, a los dones del Hijo. Acuérdese que creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a estar estudiando entonces los doma de Jesús. Y esto me parece maravilloso. Quiero, hermano, enfatizar
que los dones del Padre eran para todas las personas que lo quisieran. Amén. 7 dones del Padre vimos. Ahora vamos a ver, hermano, cuántos dones tiene el Hijo y para quiénes son. Los dones del Hijo no son, hermano, para todas las personas, son para la iglesia, pero no para todos los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas. Dice, voy a leer estos versículos, hermano, en la Biblia, versión de las Américas. Dice, por tanto, verso 8, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Verso 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Cuando habla de todos los cielos, hermano, está hablando hasta el trono de Dios. Hasta allá subió Jesús. Primero había bajado a las partes más bajas y dice que llevó cautiva la cautividad. Pero después hace algo para su iglesia y dice que dio dones a los hombres. Verso número 11. Bueno, estamos en el 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y aquí viene algo especial. Dice, si él mismo, ¿qué dice? Constituyó. ¿Quién fue el que constituyó? Jesús. La palabra constituyó quiere decir dar, conceder, confiar, entregar, infundir. Esta palabra me impactó, hermanos. Él infundió a algunos, hermanos, como apóstoles. Infundir quiere decir, hermanos, darles poder, darles autoridad. También quiere decir, hermano, poner, quiere decir presentar y quiere decir repartir. Eso es lo que significa la palabra constituyó. Él puso, él dio, él concedió. Escuche, confió. Y esto me llama la atención. Cómo Jesús, hermano, confía en los hombres. Pero confía en los hombres, hermano, que han aceptado a Cristo. Pero solo aquellos, hermanos, que dependen total y absolutamente del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús, hermano, confía, entrega, infunde. Y este pasaje, hermanos, tan conocido, nos habla de cómo el Señor Jesús estableció o constituyó un llamado a su iglesia para que en aquellos en quienes Jesús quiera designar, escuche, los dones del Espíritu Santo. También voy a adelantarme un poquito. Dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces aquí los dones de Jesús, los regalos, porque la palabra don quiere decir una dádiva, un favor o un regalo. Entonces dice, Él mismo. Y esto me llama la atención, hermano. Cuando veamos los 5 regalos, los 5 dones, se le conoce a estos 5 regalos del Hijo como los dones ministeriales o ministerios primarios. Solo 5 dones. Y usted puede decir, el Padre dio 7, el Hijo da 5, el Espíritu Santo lo vamos a ver cuántos da. ¿Por qué el Señor da 5? ¿Por qué no da 7? Porque Él así lo quiso. Amén. Ahí no tengo respuesta. Si usted me pregunta, ¿por qué no dio 7? ¿Por qué solo 5? Porque Él es soberano también. Como Dios es soberano, el Hijo es soberano, el Espíritu Santo es soberano. Nadie le puede decir por qué solo 5. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y me llama mucho la atención el verso 12. Dice, a fin. Jesús mira a su iglesia y dice, voy a dejar 5 regalos. Voy a dar 5 dones. Y acuérdese que en los dones del Padre, uno de los dones del Padre es que Dios da regalos en forma de hombre. ¿Se acuerdan, hermanos? Que Dios le dio a Moisés, hermano, y a Aarón los levitas. Dice, y se los he dado como don, como regalo. Aquí los regalos, hermano, son en forma de hombres. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos 5 dones, estos 5 ministerios tienen este propósito, hermano: perfeccionar. Y la palabra perfeccionar quiere decir alguien que va creciendo hasta alcanzar madurez. Tiene que haber estos 5 ministerios, hermano, para que la iglesia pueda perfeccionarse. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? No para presumir, no para sentirnos orgullosos. Dice, para la obra del ministerio. Obra es trabajo, ministerio es servicio. Entonces diría aquí, para el trabajo del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, la palabra que se traduce aquí como edificación quiere decir arquitectura. ¿Cuántos hemos visto los edificios, hermano? Los rascacielos en Nueva York, bueno, aquí también hay, en Dubái, en muchas partes. Tuvo que haber un arquitecto o arquitectos que se pusieran, hermano, a investigar, que se pusieran a hacer planos, que se pusieran a calcular, que se pusieran a estudiar, hermano, qué tipo de suelo, qué tipo de materiales, qué cantidad de materiales, hacer, hermano, las fachadas, hacer todo como iba a ser el edificio. Lleva mucho trabajo. Entonces aquí está diciendo que la iglesia es un edificio. Hermanos, está compuesta por piedras vivas. Esas piedras vivas somos nosotros. Pero tiene que haber esos 5 ministerios para que esos ministerios edifiquen. Dijimos que edificación quiere decir arquitectura, estructura, figurativamente confirmación. Cuando hablamos de arquitectura, yo me acuerdo que en mi pueblo, hermano, veía a los albañiles y cuando hacían una mampostería, hermanos, tenían que darle forma a la piedra. Aquí hay, hermanos, a personas que hacen paredes o que hacen, hermanos, construcciones de piedra, pero esas personas son diestras, hacen unos diseños hermosos. Entonces, aún eso, hermano, tiene que tener una preparación, tiene que estar preparado. Y aquí, la iglesia de Cristo, los arquitectos, los constructores, los que van a edificar, que son los 5 ministerios, tienen que tener ese conocimiento. Entonces, hermano, vamos a ver que parece que el pastor es el que va a hacer todo. Y aquí vamos a entrar en algo para que usted y yo, hermano, anhelemos servirle al Señor. Y vamos a decirle, Señor, estoy aquí para servirte. Si en algo quisieras usarme y si quisieras confiarme uno de estos 5 ministerios, 5 doma de Jesús. A veces la iglesia de Jesucristo parece saber todo en cuanto, hermano, a la doctrina del Señor. Pero cuando nos adentramos al conocimiento de la palabra, podemos ver cómo escribe Pablo en diferentes niveles en el ministerio, y a la luz de la escritura podemos encontrar 3 niveles. Escuche esto, hermano. 3 niveles
Y vamos a ver, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 5, dice: pero tú sé sobrio en todo. Le está hablando a Timoteo. Cuando le dice sé sobrio, le dice tienes que estar lúcido, tienes que estar con la mente clara, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que ser sobrio, no solo en la escritura. ¿En qué, hermano? En todo, en tu familia, en tu trabajo, en tu manera de conducir, en tu manera de hablar, en tu manera de vestir. Tienes que ser sobrio. Por eso Pablo le dice: sé ejemplo a los demás. Y luego dice: soporta las aflicciones. Entonces aquí vamos a ir entendiendo que el que le va a servir al Señor tiene que ser sobrio, pero también tiene que ser alguien valiente, alguien fuerte. Soporta las aflicciones. Y aquí dice, mire, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Voy a leérselo en la versión, hermanos, de las Américas. Dice, mire aquí cómo dice. La versión de las Américas dice diferente: pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Aquí dice haz obra de evangelista. ¿Qué dijimos que es obra? Trabajo. Aquí la Biblia de las Américas dice haz el trabajo de evangelista. Escúcheme, hermano. Dice haz el trabajo y luego dice cumple tu ministerio. O sea que trabajo y ministerio no es lo mismo. Entonces vamos a ver aquí cómo le dice cumple tu ministerio, pero además le dice haz el trabajo de un evangelista. Vamos a ver tres niveles, hermano, en que estos regalos, en que estos dones Dios quiere usarlos. Primero vamos a ir a Romanos 11:13. El primer nivel dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Está hablando del primer don, del primer doma. Aún nos puso el Señor, ¿qué, hermano? Apóstoles. ¿Y qué dice? Honro mi ministerio. Entonces el primer nivel se ve como ministerio. El don que Jesús da puede ser como un ministerio. Y la palabra ministerio quiere decir servicio. Quiere decir, hermano, algún o alguien que es un oficial, alguien que ministra, pero que también rinde cuentas al que lo puso, que es Jesús. Entonces los apóstoles tienen también que rendirle cuentas a Jesús. Amén. Nosotros, hermano, los que nos haya puesto el Señor, tenemos que rendirle cuentas a alguien. El siguiente nivel, número 1, como ministerio. El siguiente nivel, primera carta a los Corintios 13:2. Dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. La Biblia de las Américas no lo dice y si tuviere profecía. La profecía es un don. La Biblia de las Américas lee: y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. El siguiente nivel es un don. El primer nivel es ministerio. El segundo nivel es un, hermanos, don. La palabra don quiere decir un regalo, quiere decir una concesión, una asignación, una gratificación o una dádiva. Entonces, hermano, los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros, que son los 5 dones del Hijo,
Dios mismo es el que los da como regalo. Amén. Nadie puede decir: yo quiero ser apóstol, voy a estudiar para apóstol. Yo quiero ser profeta, voy a estudiar y voy a ver el futuro, porque para dar una profecía. Yo voy a ser evangelista, voy a estudiar mucho para evangelizar. No, esto lo da Jesús, porque son regalos de Jesús. Dijimos, es una concesión, es una dádiva. Hermano, es maravilloso cuando Dios levanta hombres, los constituye, les da regalos, les da dádivas de apóstoles, de profetas, los 5 ministerios. Y vamos a ver ahorita, hermanos, no lo vamos a terminar hoy, qué trabajo, qué función o qué quiere decir un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. Amén, hermanos. Ok, número 3, el tercer nivel, y vamos a ver cada uno de estos dones en los 3 niveles. Hechos, capítulo 1, verso 20, dice: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿Y qué dice, hermano? Y tome otro su oficio. El tercer nivel es un oficio. Amén, hermanos. La palabra que se usa aquí para oficio quiere decir inspección, para alivio, suposición, que otro haga su trabajo, que otro haga su cargo. También quiere decir un episcopado o un obispado. Esta palabra oficio es lo que le dicen a Timoteo: sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el oficio, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Voy a explicar esto. En algunas iglesias el pastor está puesto directamente por Dios. Dios lo llamó, Dios lo constituyó, Dios, hermano, le infundió ese poder, ese llamado de pastor. Eso es, hermano, un ministerio. También puede ejercer, hermano, el pastorado como un don. Le dio Dios ese carácter, esa gracia, esa dádiva. Pero lo último, hay iglesias donde el pastor no está fungiendo su ministerio ni su don, sino está, hermano, desarrollando ¿qué? Lo último, un oficio. Está haciendo el trabajo de un pastor. A veces porque hay necesidad. Entonces, puede llevarse a cabo, hermanos. Así funciona. Porque si encontramos en la Biblia, Pablo, regresamos otra vez a segunda carta a Timoteo 4:5. La mayoría de estudiosos concuerdan, hermano, en que segunda de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de un evangelista, haz trabajo, haz un oficio de evangelista. Y luego dice: cumple tu ministerio. La mayoría de estudiosos concuerdan en que Timoteo era un pastor. Amén, hermanos. Pero ¿qué le pide Pablo aquí? Hermanos, antes de que diga cumpla tu ministerio, cumple tu pastorado, ¿qué le dice? Haz trabajo de evangelista. Entonces, a veces, según haya la necesidad, uno va a hacer trabajo de evangelista, trabajo de pastor, trabajo, hermano, de apóstol, trabajo de profeta. ¿Cuál es el otro ministerio, el último? A veces hay que hacer trabajo de maestro. Pero no es lo mismo ministerio, no es lo mismo don y no es lo mismo oficio. Amén. Don es aquel que Dios te lo dio, que Él te influyó, que Él te puso, que Él, hermano, te llamó. Entonces vamos a ver lo que es un apóstol. Y aquí está profundo.
Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos. Lo primero que vamos a ver es apóstoles. No vamos a seguir leyendo, solo nos vamos a quedar en apóstoles. La palabra apóstoles, del griego apóstolos, significa, escuche esto, hermano, delegado, embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo o un mensajero. Me gusta, hermanos, la definición: oficialmente comisionado de Cristo. ¿Quién es el que lo comisiona? Los apóstoles no pueden decir yo soy apóstol. He escuchado muchos que ahora, como ya tengo 2, 3 iglesias, yo me autoproclamo apóstol. No, aquí la palabra apóstol significa delegado. Alguien, él mismo constituyó, él lo llamó. Embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. Cuando alguien es comisionado por Cristo, se nota, se ve el respaldo del Señor. Y ahorita vamos a ver, hermano, algunas características del apóstol. Un mensajero jamás puesto por hombres. De manera que todo siervo de Dios designado como apóstol es oficialmente un comisionado de Cristo. Escuche, independientemente de que ejerza el ministerio, el don o el oficio apostólico, vamos a ver lo que caracteriza a cada uno de estos 3 niveles en el apostolado, conforme veamos las escrituras. Vamos a ir rápidamente, vamos a ver el ministerio. ¿Qué características tiene un apóstol en el ministerio de apóstol? Segunda carta a los Corintios 11:5. Dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. La primera característica es como los apóstoles del Cordero, que fueron 11, ¿se recuerdan, hermanos? Fueron 12, pero Judas se perdió, quedaron 11. Pero aquí Pablo dice, si ellos fueron grandes apóstoles, él está diciendo, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes, porque, hermano, Dios lo respaldaba. Dios lo llamó para ser apóstol, hermano, y él tenía, hermano, las características de un apóstol. ¿Cuáles son? Miren las cualidades. Hechos capítulo 2, verso 41. Solo lo vamos a tomar como base para ver, hermano, las cualidades de un apóstol en su ministerio. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Un apóstol es aquel que conoce el evangelio de Jesús, hermanos, y que la palabra que ellos hablan es tan convincente que las personas, ¿qué dice que hacen, hermano? Las personas recibieron la palabra. Aquí está hablando de Pedro. Dice, así que los que recibieron su palabra, no solo es recibir la palabra. Un verdadero apóstol da la palabra, las personas lo reciben y también, ¿qué hacen, hermano? Se bautizan. ¿Y qué significa el bautismo? Dijimos, sí, sumergir, pero es un paso ¿de qué? De obediencia. Entonces el apóstol trae el mensaje del evangelio, las personas lo reciben, las personas lo aceptan, pero no solo lo aceptan, escuche, esto es tremendo, sino que la obedecen. Hermano, la iglesia está llena de personas que reciben la palabra, pero que no la obedecen. Hermanos,
Y la cualidad de un apóstol es esa: da una palabra tan convincente que las personas la reciben y la obedecen. Porque dice, recibieron su palabra, fueron bautizados. ¿Y qué más, hermano? Escuche, recibieron la palabra, se bautizaron y no dijeron, bueno, a los 2-3 meses, como ya tengo luchas y tengo pruebas, me voy. Porque a veces así somos en la iglesia. Cuando vienen nos emocionamos, como que vemos la diferencia, como que vemos los cambios, pero cuando vienen las luchas, las pruebas, las aflicciones, decimos, no, creo que estaba yo mejor allá. Y aquí dice, y se añadieron. Cuando dice se añadieron, quiere decir se involucraron, hermano, aceptaron y dijeron, me comprometo a ser parte del cuerpo. Voy a seguir, voy a continuar. No importa que me critiquen, no importa que me miren mal, pero dice, se añadieron aquel día. ¿Cuántos, hermano? Dice 3,000. O sea, da un cálculo. Esa es una palabra, esa es una cualidad de un apóstol. Da una palabra poderosa, las personas lo reciben, lo aceptan, la obedecen y se comprometen. Hermano, ojalá y el Señor levante apóstoles. Usted va a decir, ya no es tiempo de los apóstoles. La Biblia lo dice, hermano. Son dones del Hijo. Amén. Y tiene que tener esas cualidades. Pero vamos a seguir. Hechos 4:4, hermanos. ¿Qué otra cualidad? Número 1, es un mensaje poderoso. Que, hermanos, las personas lo aceptan, lo obedecen y se comprometen. Número 2, Hechos 4:4. Mire, pero muchos de los que habían oído la palabra, una vez más, ya es en otra ocasión. El apóstol va, hermano, a predicar la palabra. Y esa palabra, el respaldo del Señor es aún mayor, igual. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron, hermano? Hay personas que dicen, yo soy apóstol. Ni en su familia las personas creen en Jesucristo. ¿Cómo se puede decir que es apóstol si el hijo o la hija no va a la iglesia? Aquí dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron? ¿Por qué cree usted que creían a la palabra que hablaban los apóstoles? Hermanos, no lo podemos leer todo, pero usted vaya a verlo en su casa y va a ver que en el mensaje a los 3,000, el apóstol Pedro empezó a hablar, hermano, de Jesús, empezó a hablar de la historia de Israel y tenía tal conocimiento de los hechos y tenía tal conocimiento de la Torá. No existía la Biblia todavía. No podemos decir, Pedro conocía la Biblia. La Biblia, hermano, fue hecho hasta muchos años después de la ascensión de Cristo, pero conocía las escrituras y era tal el conocimiento, era tal, hermano, la forma en que dominaban, hermano, lo que hablaban, que las personas cuando lo oían, hermano, quedaban convencidas. Por eso dice aquí, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Tengamos cuidado, no todos los que predicamos y nos escuchan, hermano, a veces es porque el Señor no nos ha llamado, a veces es porque nosotros no nos hemos comprometido con el Señor. Dice, creyeron, y el número de varones era, otra vez, hermano, no dice 5,000, como 5,000. O sea que en 2 mensajes de Pedro ya habían como ¿cuántos? Como 8,000. Esas son las cualidades, hermanos, de un apóstol. Hechos 4:8 dice, esta es otra cualidad que tiene que tenerlo el que ha sido llamado por Jesús. Y él mismo constituyó, y si él lo constituyó, los va a llenar. Dice, entonces Pedro, lleno de teología, lleno de ¿qué, hermano? Lleno del Espíritu Santo. Escuchen, hermano. ¿Cuántos se recuerdan que es lleno? No, rebosar.
Pero la palabra que se usa para lleno es atiborrado, lleno, completo. Ya no le cabe nada, no le caben los chismes, no le caben, hermanos, los celos, está lleno del Espíritu Santo. Entonces, un apóstol dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo lo que tenía en el corazón, hermano, lo sacó. Porque de la abundancia del corazón habla. Él estaba lleno de la palabra, él estaba lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Lo que quiero marcarle aquí, hermanos, es que está lleno del Espíritu Santo, está lleno de palabra. Y yo no sé qué mire usted, pero les habla a quienes, hermano. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos. Un apóstol tiene la cualidad de hablarle a quién? A la gente importante. No viene y, no sé cómo se llama el alcalde de acá hoy en día, no sé cómo, va ante el presidente y, no, ellos iban, hermano, con un poder, llenos de poder, llenos de sabiduría, gobernantes del pueblo y ancianos, la gente más importante. Ellos estaban llenos de palabra, llenos de poder, llenos de valor. Esas son las cualidades de un apóstol del Señor. Hechos capítulo 6, verso 7. Apóstol no es el que sale, hermano, en la televisión, no es el que tiene muchos seguidores, no es el que dice, voy a hacer que descienda a brillantes del cielo y no desciende nada. Eso es pura pantomima, hermano. Esto es algo tremendo. Vamos a ir lo que dice Hechos 6, 7. Escuche. Y crecía, ¿qué, hermano? ¿Cómo entendemos esta frase? Crecía la palabra del Señor. Vamos a aplicarlo en dos maneras. Crecía, se extendía, se iba para todos los pueblos, para todas las provincias. Pero también puede aplicarse como que la palabra crecía en la iglesia. La iglesia somos. Entonces la palabra crecía. Los apóstoles, hermano, veían cómo los discípulos, veían cómo las iglesias iban cambiando, iban siendo transformadas, iban siendo sacados de la idolatría al evangelio. Iban siendo cambiados, hermano, de los celos, de la ira, del rencor, al amor, al gozo, a la paz. Dice, y crecía la palabra. ¿Palabra de quién? La palabra del Señor. Y crecía el evangelio, y crecía esa palabra de vida eterna, y se iba haciendo más profunda, y se iba haciendo más poderosa. Dice, y el número, mire, cuando la palabra crece, cuando las personas crecen, cuando el Señor, hermano, impacta las vidas, dice, y el número. ¿Cómo nos damos cuenta que la palabra del Señor crece? Lo siguiente, ¿qué es, hermano? Y el número de los discípulos, no dice se sumaba. ¿Qué dice, hermano? Porque una cosa es sumar y otra cosa es multiplicar. Entonces, hermano, los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Escuche, pero no solo los discípulos, hermano. ¿Y qué pasaba con los sacerdotes? También muchos de los sacerdotes obedecían. No hay persona que pueda resistirse ante la palabra poderosa de un apóstol, de un enviado, de un mensajero de Jesucristo, hermano. El Señor es capaz de transformar las vidas. No importa que usted vaya y lleve el mensaje y digan, yo soy católico, testigo, yo soy mormón de hueso colorado, aquí nací y aquí me voy a morir. No, el Señor, hermano, toca, el Señor quebranta, el Señor transforma. Entonces la cualidad de un ministerio de apóstol son estas las cualidades. Vamos a ver el don. Primera carta a los Corintios capítulo 3 verso 10, por favor. Dice, primera carta a los Corintios 3:10.
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, escuche hermano, escuche el don. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El don apostólico lo ejerce el apóstol perito arquitecto. No es lo mismo un albañil que un arquitecto, ¿verdad que no, hermanos? El albañil es el que lleva a cabo los planes del que diseñó el arquitecto. El arquitecto es el que piensa, el arquitecto es el que tiene, hermano, la imagen aquí, el que tiene los edificios, el que tiene los planos aquí y después los lleva, hermano, los lleva a los planos y se los da, hermanos, a los trabajadores. Consideremos que ejercen el don porque el apóstol Pablo declara conforme a la gracia, y la gracia es un don, es un favor, es una bondad. Es más, el don de apostolado es una influencia, porque eso es lo que quiere decir gracia, influencia divina sobre el corazón. Ahora, mire lo que quiere decir, hermano, perito. Perito del griego sophos significa, escuche, esto es maravilloso, sabio, experto, preparado, formador de los planes más buenos y el que busca los medios más buenos para su ejecución. Ese es un perito, hermanos. Ese no es alguien que dice, pues a lo mejor esto sale. No, el perito es alguien sabio, alguien experto, alguien que se ha preparado. Y ahorita vamos a ver, hermano, lo que dice de Pablo. Arquitecto del griego architecton, que quiere decir, hermanos, constructor. Quiere decir el superintendente en la edificación de edificios. Y arquitecto quiere decir constructor principal. ¿Está conmigo, hermano? Ok. Como ya vimos que el Señor Jesús estableció los 5 ministerios con un objetivo muy claro: edificar a la iglesia de Cristo para que llegue a ser el cuerpo de Cristo en plenitud completo y en la vida práctica. Sabemos que para construir se necesita quien sepa poner cimientos y quien sepa edificar. Debemos considerar entonces que el cimiento o fundamento ya está puesto, y esto lo enseña la Biblia. Vamos a ver lo que dice, hermanos, Efesios capítulo 3, verso del 1 al 3. El perito arquitecto tiene características porque él es experto, porque él es, hermano, alguien que se ha preparado. Es más, no, para ser arquitecto uno tiene que estudiar en lo secular muchos años. Es como un doctor, ¿cierto, hermanos? El perito arquitecto, como Pablo dice que él es, tiene que haberse preparado. Y mire, Efesios capítulo 3 del verso 1 al verso 3. Estos son, hermano, las características de alguien que tiene el don de apóstol. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Escuche, aquí está: que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes escribí brevemente. Número 1, el perito arquitecto, el que tiene el don de apóstol, tiene revelación de las escrituras. Hermanos, tiene revelación de los misterios. No se queda y dice, no entiendo esto, que alguien más estudie, que alguien más me lo explique. No, el perito arquitecto tiene revelación. Se mete con Dios y le dice: Espíritu Santo, revélame.
Además de puntualizar que el apóstol Pablo da testimonio de que le fue revelado un misterio, miren lo que dice también en Filipenses 3:5. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Cuando habla de hebreo de hebreos y fariseo, conocedor de la ley, este hombre de Dios, antes de ser apóstol de Jesucristo, tuvo una formación en la cual estudió y aprendió la palabra de Dios en cuanto a la ley. Y para tener el grado de fariseo, escuche esto, hermano, los fariseos no eran ignorantes. Los fariseos, para ser fariseos se necesitaba demostrar un conocimiento sólido de las escrituras. Solo que le faltaba la revelación, y eso fue lo que recibió del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Saulo de Tarso tenía el conocimiento de la ley, pero no tenía, ¿qué, hermano? La revelación. Eso lo recibió de Jesús y del Espíritu Santo. Muchas personas pueden tener el conocimiento de la Biblia, pueden tener el conocimiento de la palabra, y se sabe en un texto y se sabe en otro, pero su vida no cambia. No tienen la revelación. Hoy debería de haber muchos cristianos que anhelen la revelación de la palabra de Dios, pero ¿qué tanto conocemos de las escrituras? Dios no puede revelarnos algo que usted y yo no sabemos, que usted y yo no conocemos. La revelación viene cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios. Timoteo 4:6, la segunda cualidad del don de un apóstol. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 6. Dice: sí, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El perito arquitecto es aquel, dice, y de la buena doctrina que has. Doctrina quiere decir, hermano, enseñanza. El apóstol, el perito arquitecto, hermano, habla de doctrina, habla de enseñanza. Siempre va a estar hablando de la Biblia, de enseñanza, 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 enseñanza. Él nunca va a hablar, hermano, de experiencias. Bueno, pues a mí me pasó esto. Bueno, como el Señor trabajó conmigo así, no. El que tiene el don, hermano, de apóstol, asienta la doctrina, porque dice aquí: si esto enseñas a los hermanos, eso es doctrina. Un apóstol no viene, hermano, y toma un versículo y se pone a hablar media hora, una hora, y no vuelve a citar la Biblia. Un apóstol es aquel que usa la Biblia, que enseña, que trae doctrina, hermano, que sabe, hermano, cómo usar la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: tú como buen obrero tienes que manejar bien la palabra de verdad, tienes que trazar la palabra. Entonces es maravilloso cuando en iglesias, hermano, hay gente que enseña, hay gente que traza la palabra, hay gente, hermano, Dios ha dado 5 dones. A ver. Ok, terminamos con el tercer nivel del apóstol, el oficio. Hechos capítulo 19 verso 1. Y dijimos que lo que hace alguien que lleva a cabo un oficio es una inspección. Hechos 19:1. Mire, Pablo, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Qué está haciendo aquí Pablo, hermanos? Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
Dijimos que el oficio de un evangelista o de un apóstol, estamos hablando del apóstol, es inspección. Dice que vino, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Vino a inspeccionar, vino a ver cómo estaba la situación ahí. ¿Y qué se encontró, hermano? Y hallando a ciertos. Entonces él no pasaba y vio a algunos que estaban estudiando. Yo me sigo de largo, no es yo no les enseñé primero. No, él se interesaba y vino, hermano. Y vamos a ver lo que dice el verso número 2. Número 1, lo que hace el oficio de un apóstol, le interesa las almas en las diferentes ciudades. Él no dice, esta no es mi área. Él se interesa, hermano. Él no ve de qué iglesia son. Él ve que son del cuerpo de Cristo. Hechos 19:2. Ya estamos concluyendo. Hechos 19:2. Les dijo, escuche, hermano, los halla. Y lo que va a hacer, dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La segunda cosa que hace, hermano, el oficio de un apóstol es que, hermano, investiga, pero jamás para avergonzar. Les hace la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esto no lo hace con el afán, hermano, de hacerlos sentir mal, sino el apóstol, hermano, se interesa en el bienestar. ¿Por qué le pregunta si habían recibido? ¿Por qué les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es todo para nosotros, hermanos. Porque con la llenura del Espíritu Santo somos victoriosos, somos triunfadores, somos, hermanos, fieles, somos fructíferos con el Espíritu Santo. Entonces Él se interesa, Él no los quiere avergonzar. Entonces la segunda característica, hermano, del oficio de un apóstol es que Él quiere que avancen en la doctrina del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos interesamos que otros avancen en la doctrina del Espíritu Santo? Lo último, verso 3 y verso 4. Número 1, hermano, se interesa por las almas en el verso 1. Número 2, Él quiere que avancen, Él no quiere avergonzarlos. Verso 3 y 4, mire lo que hace. Como ve que ellos no saben, Él no dice, pues ¿quién les enseñó? No, él no se mete en esos asuntos. Dice el verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ellos le responden, pero el verso 4, dijo Pablo, y esto me llama la atención, el que es apóstol recorre, inspecciona, se interesa por las almas, pero también, hermano, no quiere avergonzar, sino quiere que avancen en la doctrina del Espíritu Santo. Termino aquí, hermano, con el don, el regalo del apóstol. Dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Qué hizo Pablo aquí, hermanos? Les explicó. Dijo Pablo, el bautismo con que ustedes fueron bautizados, y les empieza a explicar. A ver, póngame el verso 5, por favor, hermana. No dice que les haya dicho nada más, les explicó, hermanos. El bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Pues, a veces no se quieren bautizar las personas, hermano, porque no, hermanos, no es porque no oyen. Oyen, pero no oyen lo correcto. Póngame otra vez el verso 4, por favor. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús
el Cristo. Les explicó. Y cuando Él les explica, hermanos, Pablo tenía un conocimiento en las Escrituras. Pablo tenía un conocimiento de Jesús. Pablo, hermano, dice que cuando el Señor lo alcanzó, se apartó 14 años y no preguntó a ninguno de los apóstoles nada respecto a la doctrina del Señor. Dice que él recibió el evangelio por, hermanos, revelación. Es maravilloso. Entonces, como tiene revelación, cuando habla a estas personas, hermano, les explica. Nos ponemos de pie, por favor. Él no se cansa, Él no se enoja y les dice: ¿no tienen el Espíritu Santo? Pues ¿en qué fuisteis bautizados? No, Él les explica. Y después de que les explica, verso 5, hermana, ya para irnos. Verso 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Esto es maravilloso, hermanos. Ojalá y Dios, hermano, levante apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Pues si no, pues hermanos, es que hay que ponernos en la brecha. Hay que decirle: Señor, tú llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Yo sé que nosotros nos ponemos y decimos: no creo que a mí el Señor me use. ¿Sabe que necesitamos ponernos, hermano, en disposición? Necesitamos buscar a Dios, necesitamos entregarnos completamente. Eso es lo que Pablo hizo, hermano. Pablo, cuando encontró al Señor, o cuando el Señor encontró a Pablo, él dijo: Señor, ¿qué quieres? Esta es la palabra clave, hermano. Si nosotros le pudiéramos: Señor, ¿cuántos se recuerdan que le dijo Pablo a Jesús? ¿Qué quieres que yo haga? Nosotros le decimos: Señor, si quieres, voy cuando me sobre tiempo, pero yo voy a hacer esto y esto y esto. No, necesitamos decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre bueno, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias porque tú nos ayudas, Señor, porque tú nos enseñas. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es preciosa, Señor. Estos son los dones que tú dejaste a la iglesia, Señor. Pero estos dones no son para los que lo pidan, porque tú mismo constituiste, tú decidiste quién. En tu soberanía, Señor, en tu sabiduría, tú eres el que llamas, tú eres el que pones, tú eres el que infundes, tú eres, Señor, el que capacitas, tú eres el que delegas, Señor, tú eres el que das autoridad. Te rogamos, Señor, que los 5 ministerios, Señor, puedan estar activos en la iglesia de Jesús y que nuestras vidas puedan ser transformadas, Señor. Cuando tú nos llames, Señor, queremos estar siempre a la orden. Queremos decirte como el apóstol Pablo: Señor, ¿quién eres? Y cuando tú nos dices: yo soy Jesús, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente se puso a la orden, inmediatamente se humilló, inmediatamente, Señor, él estaba sembrando lo que había cosechado. Cuando él preguntó: ¿qué quieres que yo haga?, él fue capaz de obedecer. Cuando él hablaba la palabra de aquel que a él le habló, las personas obedecían al mensaje de la palabra de Pablo, al mensaje de Jesucristo. Pablo llegó a decir: este es el ministerio que Dios me ha dado, mi evangelio. Señor, te pedimos que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y que nos haga, Señor, ponernos, Señor, a la orden, ponernos en la brecha, Señor. Son años difíciles, son años, Señor, postreros, son tiempos finales, Señor, donde tú pronto vienes por tu iglesia. Pero no queremos ser, Señor, esa iglesia que no trabaja. No queremos ser esa iglesia, Señor, donde no ve los dones activarse, donde no ve los dones moverse, Señor. Queremos ser la iglesia, Señor, que pueda disfrutar de los dones del Padre, de los dones del Hijo. Creo con todo mi corazón, porque lo dice la Biblia, que tú todavía, Señor, tienes apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Señor, que en esta última generación, Señor, podamos, Señor, ser activados, Señor, por tu Espíritu Santo. Podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes, que nos bendigas. Vamos a salir de este lugar. Ve con cada uno de nosotros, Señor. Permite, Señor, que tu vida, Señor, permite que tu sabiduría esté sobre nosotros. Danos, Señor, el resto de la semana de bendición, de victoria. Líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de todo accidente, para que no nos dañe. Te pedimos por mis hermanos que no pudieron venir por una razón justa. Ayúdales, auxíliales, sánales, provéeles, Señor, haz cosas grandes en su vida. Te pedimos por mis hermanos que teniendo el tiempo no vienen. Tócalos e inquiétalos, atráelos con cuerdas de amor, redargúyelos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta noche por nuestra hermana que nos acompaña, nuestra hermana Margarita. Dios bendícela, guárdala, prospérala, Señor. No conocemos nada de ella, pero tú conoces todo. Bendícela, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor. Y que esta no sea, Señor, la última vez que esté con nosotros. Que pueda, Señor, seguir, Señor, asistiendo para escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Dios bendice y guarda este pueblo. Dios, ha resplandecido tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Alza tu rostro sobre tu iglesia, Señor, y pon paz sobre ella. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.